Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo día, en un nuevo año y en un nuevo tema. Las remesas, un salvavidas para México en 2020. Será en dos partes. Esta es la primera parte. Recuerden buscarme como maestro JC Luna. El tema de este video lo intitulé Remesas a México, un salvavidas en 2020. Cabe mencionar o reiterar que este es el primero de dos videos. En este sentido es importante señalar que cubren el periodo del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador hasta el cierre de diciembre del 2020, con datos que proporciona el Banco de México y algunos últimos en noviembre y diciembre que estimé. En este sentido, se rescata que las remesas en 2020, de enero a octubre, que ingresaron a nuestro país, fueron del orden de 33.564 millones. En 2020, de enero a diciembre, se estimaron un total de que van a ser 40.872 millones de dólares. Y que es importante señalar que desde el momento en que se tomó posesión el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hasta octubre, de acuerdo al Banco de México, ingresaron remesas por 72.994 millones. Ya con el estimado que hago, incluyendo los meses de noviembre y diciembre, el monto seguramente llegará a 80.302 millones de dólares. Es decir, si lo traspolamos a pesos, a una paridad de 20 pesos, sería 1.606.053.116.000 pesos mexicanos. Una cantidad verdaderamente interesante. Podemos observar en la gráfica cómo se da la evolución mes a mes y podemos observar que el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha contado con un elemento muy interesante. Aquí podemos ver las cifras mes a mes y podemos observar que desde diciembre del 2018 prácticamente han ido siempre en aumento. Si bien en noviembre del 2019 bajaron un poquito de los 3.000 millones y de igual manera en febrero del 2020, pero particularmente desde el momento en que empieza la pandemia del COVID-19, allá por marzo del 2020, la cifra se incrementó considerablemente. Esto nos da una pauta de ver que nuestros paisanos mandaron grandes cantidades a las familias para poder apoyarles. Y en este sentido es muy interesante. Y bueno, ya habíamos visto el monto alcanzado de este año de 40.872 millones y de todo el periodo de 80.302 millones de dólares. Aquí podemos observar de alguna manera cómo queda muy claro que esas reservas desde enero del 2020 hasta diciembre de 2020 tiene una tendencia al alza y como ya lo había señalado en el mes de marzo de 2020, el momento en que está la pandemia en nuestro país, que si bien el primer caso, lo recordarán, fue el 28 de febrero, bueno, en marzo se incrementaron considerablemente. También es importante señalar que los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Vicente Fox Quesada no tuvieron tanto monto de remesas en todo ese periodo del cual hacemos referencia. Bueno, pues finalmente cambia mucho el importe que se tuvieron en cada uno de ellos. Y cabe destacar que el menos favorecido fue Vicente Fox Quesada con solo 19.376 millones.
Felipe Calderón Hinojosa con 53.142 millones y Enrique Peña Nieto con 47.654 millones. Y recordemos el monto que alcanzó el periodo eh, de Andrés Manuel López Obrador, que superó los 80.000 millones de dólares. Esto es lo interesante. Podemos aquí observarlo muy claramente, incluso traduciéndolo a pesos para homologar la paridad a 20 pesos en todos los casos, aunque en algunos se pudo haber beneficiado por estar la paridad incluso hasta en 25 pesos. Pero para elementos de comparación estamos refiriendo a el establecer como 20 pesos la paridad. Y podemos observar que el más favorecido es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con 1.606.000 millones de pesos. De ahí podemos observar que fue Felipe Calderón Hinojosa, también con 1.062.000 millones de pesos. Y el que menos fue Vicente Fox Quesada con solo ni siquiera llegó al medio billón, es decir, solo alcanzó 387.000 millones de pesos. Y desde luego, Enrique Peña Nieto tampoco contó con o se vio favorecido con las remesas a nuestro país porque solo llegaron a 953.090 millones de pesos, es decir, no alcanzó el billón de pesos en el mismo periodo que estamos analizando, que recordemos es de diciembre, desde el momento en que toma posesión cada uno de ellos, hasta 2 años después. Es decir, se incluyen 25 meses. Bajo esta idea, bueno, entonces veamos que se ha visto favorecido el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador con una inyección de recursos fundamental para poder soportar la situación. Ahora, cabe hacer alguna mención muy particular y establecer los comparativos. El presupuesto de egresos del 2021 que se va ya nos estamos gastando es de 6.295.000 millones de pesos. El presupuesto de egresos del 2020 fue de 6.107.000 millones de pesos. El presupuesto de egresos del 2019 fue de 5.838.000. Observemos en este sentido que si lo que entró este año, que son en pesos 803.000. Y si lo analizamos con lo que representaría todo lo que lleva ingresado, equivaldrían al 26.3%. Es decir, la aportación, el soporte que dan las remesas es verdaderamente favorable para sostener la economía de este país. Y aquí podemos analizarlo. Si lo hacemos por la totalidad, pues equivaldría al 26.29%, y si lo hacemos con respecto a solo lo que se envió este año, pues sería el 13.12%. Podemos ahí recordar los montos y podemos ahí observar el incremento verdadero de que aquí en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de 80.302 millones de dólares. Y lo mismo ya señalaba yo que el gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto no fue tan favorable y solo alcanzó los 47.654 millones de pesos. Y Vicente Fox Quesada pues fue el menos favorecido para las remesas. Y podemos observar también los montos en pesos mexicanos. Desde luego, entonces, aquí es lo interesante y poder empezar a visualizar lo que ha representado para este gobierno el verse favorecido con una inyección que vitaliza a las familias mexicanas. Por su atención, muchas gracias.